Buenos días a todos y a todas. Le damos inicio a esta capacitación que vamos a hacer del convenio de regularización de títulos de dominio en convenio con el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Tenemos a Jorge Díaz Burgos, que va a estar encargado de esta capacitación. Jorge, te doy la palabra. Buenos días. Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, el objeto de esta capacitación tiene por finalidad eh, mostrar efectivamente el tema relacionado con la regularización de títulos de la propiedad raíz, partiendo principalmente por señalar las materias asociadas a la irregularidad del dominio, es decir, cómo nuestros usuarios, tanto de desarrollo social como los de bienes nacionales, eventualmente buscan el servicio de regularización y por qué lo buscan. Para ello, la presentación que les voy a realizar es muy similar a la presentación que nosotros hacemos como ministerio cuando hacemos capacitaciones a ciudadanas y ciudadanos en distintos puntos del país para informarles acerca primero del respecto de la irregularidad del dominio y después señalar el procedimiento brevemente acerca de la regularización y los requisitos que ello conlleva. Además de ello, igualmente voy a, como esta capacitación tiene por objeto informar también a los equipos de trabajo de desarrollo social acerca de cómo tienen que ser o cuáles son los requisitos que deben reunirse para que las personas puedan ser canalizadas correctamente al Ministerio de Bienes Nacionales. Igualmente voy a mostrar eh, partes de nuestro formulario de ingreso para que más o menos ustedes también tengan conocimiento de cómo tiene que llenarse este formulario o los campos que se tienen para que las solicitudes lleguen muy bien a destino. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Ah, ya, voy a editar acá. Se ve ahí, ¿no es cierto? Sí, Sí, ya, ya. ¿Qué ocurre? Primero, lo importante es entender en qué consiste la irregularidad del dominio, ¿ya? Muchas veces las personas creen eventualmente estar en dominio pleno respecto de una propiedad, pero sin embargo ocurren diversas circunstancias que en la realidad y jurídicamente no lo están. Pueden ser por diversas circunstancias, ya sea las más comunes, puede ser que las personas no realizaron la escritura pública de compra-venta respecto a un bien raíz o no lo llevaron al conservador de bienes raíces para poder inscribirlo, celebraron solamente promesas de compra-venta, hicieron cesión de derechos, eh, hicieron transferencias de la propiedad de palabra solamente o mediante instrumentos privados o eventualmente existen herencias con antecedentes remotos y nunca se hicieron las posesiones efectivas y las inscripciones especiales de herencia que establece la ley para poder colocar el inmueble objeto de esta herencia a nombre de todos los herederos actuales y diversas circunstancias. Incluso también la misma ley contempla una posibilidad de que el conservador de bienes raíces se pueda haber quemado en su oportunidad y los registros de la propiedad raíz haber desaparecido. Todas esas circunstancias eventualmente pueden detonar esa situación. Pero como regla general, de respecto de la mayoría y casi la totalidad de yo diría casi el 70% eventualmente de las situaciones que ocurren de transferencia del dominio en Chile, es que para poder efectivamente materializar la transferencia de la propiedad, el sistema chileno para adquirir el dominio es necesario dos situaciones. En primer lugar, un título que consiste en una compraventa por regla general y posteriormente la inscripción de ese título en el conservador de bienes raíces del lugar donde está ubicado el inmueble. Sin estos dos actos copulativos, el dominio que tiene una persona no se transfiere a otra. Ya más adelante voy a explicar que si bien es cierto en materia de herencias, también es necesario practicar las inscripciones conservatorias, pero la finalidad que tienen no es precisamente la de transferir la propiedad, sino que tienen otro mérito, otra finalidad. ¿Ya? Eh, lo importante es que ¿cuándo hay irregularidad? Cuando finalmente una persona tiene de forma material un bien raíz y se comporta como si fuera dueño, pero y por tanto un determinado tiempo, generalmente un tiempo prolongado, pero esa propiedad, ese terreno, ese bien raíz, no está inscrito en el conservador de bienes raíces a nombre de la persona quien aparece
como presunto dueño en ese sentido, ¿ya? Y puede ocurrir muchas veces que las personas entiendan de que si bien es cierto, pudieron celebrar contratos o firmar algún documento, llevarlo incluso al conservador, eso no garantiza específicamente que sean dueños del dominio absoluto de la propiedad. Y esto necesariamente decantamos de la situación que ocurre respecto de las cesiones de derecho o la compraventa de acciones y derechos que ha sido muy común y que eventualmente en su oportunidad se han podido regularizar, pero han existido ciertas circunstancias que han limitado esta regularización. ¿Ya? El título de dominio, ¿cómo podemos entenderlo? Como un antecedente que permite adquirir derechos de propiedad sobre un determinado bien raíz, en cuanto al dominio como derecho real. Algunos ejemplos de título de dominio son la escritura de compraventa, como lo había señalado, un testamento, el acto de partición o adjudicación, una sentencia en tribunal y respecto a lo que nos ocupa a nosotros como ministerio, una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales que declara la calidad de poseedor regular. ¿Ya? Entonces, basta solamente con este título, efectivamente con esta compraventa, con esta resolución, con este testamento, no. Lo que ocurre es de que, y como ocurre en Chile y otras partes del mundo, lo habíamos señalado, es de que mientras ese título no esté inscrito en el conservador de bienes raíces, no puedes efectivamente hacerte dueño de la propiedad. Esto es súper importante por el hecho de que si yo tengo una persona que es, yo le compré un terreno a otro, y yo celebro esa transferencia por escritura pública, como lo ordena la ley, pero después nunca lo inscribo en el conservador de bienes raíces, esto implica necesariamente que el dominio jamás se transfirió de la persona que efectivamente era dueña, que aparecía en los registros inscritas, hacia mi persona, porque nunca lo puede inscribir, nunca puede realizar lo que en derecho se llama la tradición, o como modo de adquirir el dominio. Entonces, ¿qué conlleva eso? De que al no poder hacerse esta situación, puede ocurrir, quizá el día de mañana, de que una persona, este mismo vendedor, como no, yo nunca inscribí la propiedad, el vendedor fallece, y al fallecer, lo que ocurre en el derecho chileno es opera la sucesión por causa de muerte, y ese mismo inmueble pasa al patrimonio del resto de los herederos que haya podido dejar esta persona. Debido a que como yo no lo inscribí, nunca pasó a mi propiedad y se me generó un problema complejo que eventualmente el día de mañana yo no voy a tener el dominio de esa propiedad y habría que eventualmente regularizarlo de alguna otra manera. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia finalmente del título de dominio y que éste efectivamente esté inscrito? Necesariamente y evidentemente la plusvalía del terreno se incrementa considerablemente y más aún que se incrementa cuando yo tengo el dominio absoluto y pleno respecto a esta propiedad. No lo tengo en cuotas o en porcentajes específicos respecto a un mismo terreno a mayor cabida. Ya voy a llegar a ese punto. En segundo lugar, que una persona es dueña y nadie me puede quitar el inmueble, una parte de él, salvo que efectivamente exista sentencia judicial de por medio. Es decir, si, por ejemplo, si existe una deuda eventualmente y esta persona tiene un inmueble inscrito a su nombre y si realiza un juicio ejecutivo para poder cobrar esos créditos, efectivamente solo la sentencia a un juez puede eventualmente privarme esa propiedad, pero por una situación previa que ha existido respecto de un crédito. Por ejemplo, en caso de expropiación, es decir, cuando mi terreno debe ser considerado para realizar una obra pública, a mí efectivamente se tiene que indemnizar. Es súper importante esto porque el Estado para poder remover a una persona de ese lugar debe expropiarla, pagarle la determinada indemnización y esta expropiación debe ser por causa de utilidad pública. Se pueden acceder a créditos estatales o bancarios si los necesita porque acreditas tener bien para responder de la deuda y esto es importante porque se celebra efectivamente, se puede celebrar un contrato de mutuo, de préstamo de dinero, pero además también garantizarlo con un contrato de hipoteca, ¿ya? Se pueden acceder a beneficios que ofrece el Estado a través de distintos organismos o programas, como el mejoramiento de vivienda, pavimentación, etcétera. Y esto es súper importante porque la mayoría y casi la totalidad de los servicios del Estado que entregan beneficios a las personas que detentan un bien raíz, ya sea, por ejemplo, puede ser Serviu, puede ser efectivamente INDAP, Cercotec, POSIS, se requiere finalmente que ese valor, ese dinero que se entera para poder de beneficio que va a recaer sobre el inmueble debe ser necesariamente la persona beneficiaria, debe ser dueña de este inmueble.
Y se puede dejar a los hijos o a otros herederos del terreno en caso de fallecimiento. ¿Por qué? Por el hecho de que el inmueble finalmente va a formar parte de mi patrimonio y por lo tanto va a operar la sucesión por causa de muerte y va a pasar este inmueble a las otras personas. ¿Ya? Las inscripciones del conservador de bienes raíces generalmente tienen esta característica de que están en este tipo de hojas. Algunos conservadores varían en esta situación, pero la mayoría son asociadas a ellos. Y en toda inscripción de dominio, específicamente, bueno, a todo esto el conservador de bienes raíces lleva varios registros o varios libros, por así decirlo, que existe el registro de propiedad, el registro de hipotecas y gravámenes, el registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar, también existe el registro de comercio, el registro de minas, etcétera. Y el que nos ocupa principalmente a nosotros, a lo menos en materia de regularización, es el registro de propiedad, donde se ingresa el dominio de los bienes raíces, y también el de interdicciones y prohibiciones de enajenar, debido a que, ya adelante igualmente, cuando se realiza el procedimiento de saneamiento en bienes nacionales, de aquella persona que no tiene un título de dominio, como este, respecto al terreno, o que lo tiene imperfecto, eventualmente se inscribe esta resolución a nombre de la persona, pero además también se inscribe una prohibición, ¿ya? Que es una prohibición que no le permite grabarla, es decir, constituir alguna hipoteca, censo, servidumbre durante 2 años, ni enajenarla, que ocurre eso respecto al plazo de 5 años, ¿ya? Y en toda inscripción nosotros podemos identificarla respecto de una foja, el número y el año, y señalando el nombre del propietario. En el reglón izquierdo, respecto de en este punto que aparece acá, se anotan las transferencias de dominio, las transmisiones del dominio y también toda prohibición, gravamen, hipoteca que pueda recaer respecto a esta propiedad. Entonces es súper importante cuando se analiza documentación y la persona puede acompañar el dominio vigente, por regla general va a aparecer primero de que el inmueble no va, a la derecha del reglón derecho de esta inscripción conservatoria va a estar en blanco, toda vez de que no va a tener ninguna prohibición ni ninguna transferencia o transmisión del dominio. Es importante igual también señalar de que respecto de transferencia, la expresión transferencia se refiere cuando existen desplazamientos del dominio por acto entre vivos, es decir, ya mediante una compraventa, una donación, un aporte en dominio de una sociedad, etc. Y cuando se utiliza la expresión transmisión, se refiere que ha operado la sucesión por causa de muerte. Entonces puede ocurrir que la nota al margen, quizá que aparezca en la inscripción conservatoria, señale y diga transmitido a fojas, número y año tanto de este conservador. Eso significa que esa expresión se refiere a que el dominio que está al centro de ese documento ya no es vigente porque la persona que lo detentaba falleció. En cambio, si dijera transferido a, perdón, fojas, número y año tanto, significa que el dominio fue enajenado por propia voluntad de la persona mediante un acto entre vivos. ¿Cuáles son las causas de la irregularidad del dominio? Vamos a hablar principalmente de dos, las subdivisiones de hecho y las sesiones o la venta de acciones y derechos. Lo importante es que la subdivisión de hecho, y se asemeja mucho a las sesiones de derecho, pero aquí ocurre una situación en donde una persona o generalmente ocurre situaciones donde las familias tienen unos terrenos principalmente rurales, en donde a fin de evitar o porque derechamente no cuentan con los recursos para poder practicar la subdivisión que ordena la ley, específicamente las normas que contiene la Ley General de Urbanismo de Construcciones y la ordenanza y también y su ordenanza general, como también las reglas establecidas en el Decreto Ley 3516 del año 1980 sobre subdivisión de predios rústicos. Estas normas establecen toda una gama de instrucciones relacionadas a cómo debe practicarse la subdivisión de los inmuebles rurales, que por regla general se establece que sí, no puede ser inferior a 5.000 metros cuadrados, ¿ya? Si uno quisiera subdividir de menos de esa superficie, menos de 5.000 metros cuadrados, tendría que proceder a realizar el cambio de uso de suelo y la urbanización de este inmueble. Debido a que muchas veces nuestros usuarios no cuentan claramente con estos recursos para hacerlo, ocurre que ascendientes le entregan porciones o partes del terreno a sus descendientes con la finalidad de que puedan construir sus viviendas o sus hogares en dichos lugares, en estos terrenos, ¿ya?
El punto es de que el predio en estricto rigor y jurídicamente sigue siendo uno respecto de el que es en este caso el ascendiente, y los descendientes eventualmente, si bien es cierto, pueden incluso haber construido una mejora, una vivienda, de incluso de materiales sólidos, no van a poder acreditar en estricto rigor mientras no se practique esta subdivisión, si es que efectivamente son dueños. Y de hecho es más, puede ocurrir de que esto se presente también en terreno urbano y ni siquiera sea capaz de subdividir mediante las normas que contempla el plan regulador. Entonces ahí se queda un hecho súper complejo por la circunstancia de que no es posible poder obtener el dominio exclusivo de este predio porque el inmueble en estricto rigor jurídicamente no se puede subdividir. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, lo que aparece que este sería, imaginemos que este es un inmueble específicamente y aquí se hacen pequeñas subdivisiones internas y se deja incluso un pasaje interior. El punto es de que en este caso que se plantea, se puede observar de que todas estas subdivisiones de hecho que finalmente se han presentado siguen siendo un solo inmueble amparado por una sola inscripción conservatoria. Entonces eso nos plantea la situación de que las personas que están ocupando estos retazos más pequeños no pueden incluso regularizar la propiedad. Lo que ocurre ahora como otra situación de origen de irregularidad ocurre respecto de la cesión de derechos. Lo que ocurre, tal como yo le había señalado, es que para poder subdividir un terreno rural, que generalmente yo lo señalo rural por el hecho de que casi la mayoría de las situaciones de irregularidad que se presentan ocurren precisamente en terrenos rurales o a lo menos de extensión urbana, en donde claramente la urbanización no ha llegado a esos lugares. La ley establece, como yo les señalaba, la subdivisión predial mínima de 5.000 metros cuadrados. ¿Qué ocurre? De que personas que finalmente, loteadores inescrupulosos, ¿qué es lo que hacen? Venden porcentajes del dominio pleno, es decir, por ejemplo, te vendo el 20% de la propiedad, claramente mucho más barato o más económico de lo que pudiera comprar una persona de escasos recursos que pueda acceder a una vivienda urbanizada y eventualmente le entrega inmediatamente el terreno, que incluso lo pueden entregar hasta estacado, pero, eh, pero el problema que ocurre aquí es que esta persona es dueña solo de un porcentaje específico, ¿ya? No es dueña del dominio absoluto de ese retazo que se le entregó, porque lo que en estricto rigor está ocurriendo es que esta persona le cedió ese porcentaje. O puede ocurrir, y muchos usuarios de los sistemas y del convenio que eventualmente podamos tener que tenemos con nosotros con desarrollo social, puede ser que personas en su oportunidad años atrás hayan comprado de esta manera e incluso haberlos inscrito en los conservadores de bienes raíces. ¿Ya? Porque es perfectamente válido y legal en ese sentido. Hasta ese tiempo lo era, efectivamente, porque no habían herramientas o mecanismos destinados a poder controlar o impedir de que los conservadores pudieran inscribir sesiones de derecho que claramente pudieran implicar una vulneración de las normativas urbanísticas. ¿Qué ocurre con esto? Porque también nosotros hemos tenido con el transcurso del tiempo restricciones que se han ido sumando en respecto de, señaladas por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría, acerca de qué podemos o no podemos regularizar. Por regla general, ahora se establece que nosotros solo podemos regularizar inmuebles, y claramente esta situación que se plantea forma los llamados loteos o asentamientos irregulares, que yo creo que en muchas regiones y casi todas las regiones del país existen efectivamente esta situación, en donde se ha ocurrido que loteadores llegan y venden porcentajes de inmuebles, incluso de planos que claramente no están archivados en los conservadores de bienes raíces, no tienen ninguna validez, no hay obras de urbanización, no hay alcantarillado, pavimentación, electricidad, etcétera, ni agua potable, y lo que finalmente hace que las personas compran esto después de 5 años, eventualmente venían a bienes nacionales a poder regularizar su propiedad. ¿Qué es lo que ha dicho la Contraloría respecto a este punto? Es de que nosotros no podemos regularizar inmuebles que forman parte de loteos o asentamientos irregulares que nacen de sesiones de derecho, ya hechas con la intención estrictamente de vulnerar este ordenamiento jurídico urbanístico. La única solución para estas personas que se encuentran en esta situación es de que se acojan al procedimiento de saneamiento de loteo irregular que está contenido en la ley 20.234, ¿ya? Esta ley, que es una ley de saneamiento de loteos,
En resumen, ¿qué es lo que busca? Busca finalmente subsanar una situación de hecho que ocurrió porque no se respetaron las condiciones de urbanización, es decir, no se realizó las enajenaciones de lotes o eventualmente el traspaso de terrenos de acuerdo a las normas contenidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es establecer el loteamiento, hacer los permisos necesarios, realizar la urbanización, la pavimentación, alcantarillado, etcétera, y después hacer eso previo con recepción provisoria y finalmente después con recepción definitiva de obras. Nada de eso ocurrió y por lo tanto se presenta una irregularidad que el día de hoy el Ministerio de Bienes Nacionales no puede regularizar si es que las personas beneficiarias no cuentan con el certificado de recepción provisoria a que se refiere esta citada ley, ¿ya? Sin embargo, la misma ley señala, la 20.234, en su artículo 4, inciso 17, que solo una vez de que se cuente con la recepción definitiva de obras, que ahí el ministerio puede entregar el título de dominio a estas personas, ¿ya? Si es que se hace saneamiento en bienes nacionales. ¿Por qué digo esto? Porque lo que ocurre es que las personas, si es que están en estos asentamientos irregulares, pueden ingresar, pueden sanear su propiedad, sí lo pueden hacer solamente si es que previamente este loteo o asentamiento irregular cuenta con recepción provisoria de obras y esta recepción provisoria lo que busca es que habilite a los organismos competentes para que en plazo de 5 años, prorrogables por otros 5 años más, puedan urbanizar el terreno. Una vez de que la Dirección de Obras Municipales emite el certificado de recepción definitiva, constatando efectivamente que se urbanizó el inmueble, lo que ocurre ahí es de que el Ministerio de Bienes Nacionales, con esa certificación de recepción definitiva, puede efectivamente dictar la resolución final y ordenar la inscripción en el conservador de bienes raíces. Como digo, estas son restricciones que se han ido implementando a través de los años, al menos desde el año 2017 en adelante, tanto por jurisprudencia administrativa como también por las modificaciones que se han sucedido respecto tanto del saneamiento, del decreto ley 2195 de bienes nacionales, como también de esta ley de saneamiento del loteo irregular, ley 20.234. ¿Ya? Eh, ¿Cómo identificar efectivamente que una persona tiene cesión de derechos y claramente se presenta una situación de irregularidad? Como se puede observar acá en este documento, que por ejemplo aquí dice, vende el 16% de las acciones y derechos de un inmueble. Claramente, en ese punto, se entiende que esta persona no es dueña de la porción que le corresponde, sino que es dueña en comunidad respecto de todo el paño completo, lo cual genera finalmente una situación de problemática para las personas que están en esta situación. Otra situación de irregularidad que se presenta es la promesa de compraventa, y eso ocurre finalmente cuando, como el contrato de promesa primeramente es un contrato preparatorio que tiene por objeto acercar a las partes para poder que no puedan celebrar un contrato definitivo en algún momento, que puedan estipular un plazo o condición para que una vez llegado el plazo y esa condición puedan celebrar el contrato definitivo, ¿ya? Ante eso, hay que tener presente que el contrato de promesa de compra-venta no constituye un título de dominio, porque es la obligación. Lo único que yo me obligo con la otra persona, con el promitente, tanto promitente comprador como vendedor, lo único que se obligan es a celebrar el día de mañana un contrato definitivo. ¿Qué ocurre muchas veces? Que las personas, eventualmente, ya sea porque existe alguna prohibición o porque eventualmente no cuentan con los recursos inmediatamente para poder hacerlo, celebran promesa de compra-venta para dejar finalmente enganchadas las voluntades para que no perder ni comprador ni vendedor puedan perder el interés de tanto recibir el dinero como también el inmueble. El tema es de que una vez de que llegado el plazo, la condición que se fija para la celebración del contrato prometido, ahí empieza a transcurrir un plazo de 5 años, ¿ya? Para que las personas, que el promitente comprador pueda exigirle al promitente vendedor que le celebre el contrato definitivo, que en este caso debiera ser una compra-venta, pero si no lo hace en todo este plazo, no va a poder demandarlo después. Y ante esa situación se queda en un problema súper importante porque se queda con un contrato preparatorio, pero no sin posibilidad de inscribir ese contrato preparatorio en el título, en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Ahora, hay una situación también aparente que puede ocurrir en donde hay personas que no tienen una herencia, que no tienen una situación de un contrato prometido, no tienen una situación de cesión de derechos, etcétera, sino que simplemente, como se señala, hay una situación de simple posesión material.
¿Qué ocurre? De que la persona eventualmente ve que hay una situación donde ocupa de un terreno que está en una situación de abandono, muchas veces puede ocurrir, o puede ser de que personas de que han vivido en dichos sectores por mucho tiempo, desconociendo efectivamente que sean quienes sean los dueños legítimos de esa propiedad. Y aquí hay un punto súper importante que hay que tener en cuenta, porque inmediatamente lo que nosotros pensamos o podríamos pensar es decir, pero entonces las tomas, también las personas que están en alguna toma podrían también regularizar el dominio con bienes nacionales. La respuesta es que no, porque uno de los requisitos de la regularización de bienes nacionales que debe ser la posesión debe ser pacífica, sin violencia ni clandestinidad. Y precisamente aquellas personas que ingresan a una toma se define principalmente que hay una situación de violencia por el hecho, o incluso de clandestinidad, por el hecho de que están entrando a usurpar un terreno por la fuerza en estricto rigor. ¿Ya? Más aún, podemos encontrar la situación del arrendador y el arrendatario. Puede ser que una persona lleve siendo mucho tiempo el arrendatario, quiera o tenga la intención de regularizar en bienes nacionales, porque precisamente la persona puede sentirse con todo el derecho de poder regularizar, porque ha estado viviendo mucho tiempo y ha estado pagando el arriendo. El tema es de que en este caso la persona no puede hacerlo porque deja de ser un poseedor, o sea, que efectivamente que se comporte como si fuera dueño, aunque no lo sea, pero en este caso es un mero tenedor. Significa eso que cuando el legislador utiliza la expresión mera tenencia es que reconoces el dominio de otro y por lo tanto, al ser mero tenedor, tú no puedes venir al Ministerio de Bienes Nacionales a regularizar esa propiedad. ¿Ya? Entonces, la irregularidad es la posesión material, directa o indirectamente a través de otra persona, de un terreno que no está inscrito en el conservador de bienes raíces, a nombre de quien actúa como dueño o propietario del mismo. Pero incluso ya sabemos, de lo que habíamos señalado anteriormente, que incluso el inmueble puede estar inscrito a nombre mío, pero no en dominio absoluto. Es decir, por ejemplo, cuando he logrado inscribir una cesión o venta de acciones y derechos. ¿Ya? Como yo les señalaba anteriormente, por ejemplo, existe una situación respecto de distinguir la posesión con la mera tenencia. En la posesión es un hecho que consiste en la tenencia de una cosa con ánimo del señor o dueño, no reconociendo el dominio ajeno, me comporto como tal. Y la otra es en la mera tenencia, en donde yo reconozco efectivamente el dominio de otro, y esta condición la tienen los arrendatarios, aquellas personas que están allegadas, los cuidadores de terrenos, los medieros, el comodatario, etcétera, etcétera. Estas personas no pueden regularizar el dominio con nosotros en ese sentido. ¿Ya? Ahora, ¿cómo prevenir estas situaciones de irregularidad? Es lo más importante transmitir a las personas es mantenerse informados acerca de los trámites legales que necesarios que se exigen para poder realizar esta situación, ¿ya? Además de acercarse también a dependencias tanto, y principalmente del Ministerio de Bienes Nacionales, por el hecho de que también nosotros tenemos una obligación de informar a la ciudadanía también acerca de cómo se constituye finalmente la propiedad y si efectivamente se encuentra o no irregular y orientarlas acerca de si efectivamente pueden iniciar el trámite con nosotros o no, ¿ya? Eh, Además de ello, nosotros también, aquí debe ocurrir un tema, por ejemplo, si fallece el propietario del inmueble, sus herederos, sus hijos, familiares directos, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Se debe tramitar la posesión efectiva de la herencia, ¿ya? Y aquí hay que distinguir si la posesión efectiva, si la herencia fue intestada, es decir, la persona no dejó testamento, esta posesión efectiva debe tramitarse ante el registro civil. Pero si la persona dejó testamento respecto de sus bienes, se debe concurrir a los juzgados de letras y ahí con la asesoría de un abogado para poder realizar todas las diligencias de la apertura de la sucesión y después efectivamente la posesión efectiva. Mm, La posesión efectiva es un trámite obligatorio que permite a los herederos vender el inmueble todo junto, dividir los bienes y inscribir su parte en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Una vez que se dicta esta resolución administrativa o la sentencia, si es que se hace ante un tribunal, se debe inscribir en el conservador de bienes raíces del lugar donde se haya decretado y luego proceder a la inscripción especial de herencia de acuerdo de todos los lugares donde estén ubicados los inmuebles que haya tenido esta persona que falleció. Y esto es súper importante porque aquí la ley ordena practicar inscripciones, tal como yo les señalé en su oportunidad cuando se practican inscripciones relativas a
la compraventa para poder ser dueño. Pero aquí la ley establece que la inscripción en este caso no tiene por finalidad transferir la propiedad, sino que solamente busca una situación de mantener la historia de la propiedad raíz. Y con ello, lo que se busca con esta inscripción es saber efectivamente que los terceros sepan que una propiedad que era dueña una persona pasó en dominio a otra o varias, ya sea por el evento efectivamente de la muerte de esta persona, del titular previo. ¿Ya? Ahora, si se trata de una compraventa, lo importante es que se debe primero, la regla de oro es que efectivamente debe hacerse por escritura pública, porque así lo mandata el Código Civil, y efectivamente después de esa escritura pública se debe realizar en cualquier notaría, independiente si corresponde al lugar donde está ubicado el inmueble, pero además también de consignar efectivamente la individualización de las partes, la individualización del inmueble, la individualización del medio de pago, el precio efectivamente cuánto se va a pagar y las formas de pago o cualquier plazo o condición que efectivamente conlleve este instrumento. No es necesario, pero se recomienda la asesoría de un abogado en estricto rigor respecto a esto. Es súper importante ese sentido. Ahora bien, aquí lo que ocurre es que finalmente la escritura pública, una vez que esta se firma, debe, como yo había señalado, inscribirse en el conservador, si no, no se transfiere la propiedad. ¿Ya? Eh, Ante estas situaciones de irregularidad, ¿qué es lo que ocurre? Es de que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene un instrumento legal, eh, que es el Decreto Ley 2195 del año 79, para la regularización del dominio y la pequeña propiedad raíz particular, y que tiene por finalidad precisamente eso, es otorgar un título de dominio inscrito si se cumplen los requisitos legales, eliminando esta situación de irregularidad de las personas. ¿Ya? El servicio se dirige principalmente a aquellas personas que están en posesión material de un bien raíz, reconociéndose las calidades de poseedor regular para adquirir el dominio de un inmueble. Es un servicio excepcional. Eso es súper importante porque al ser un servicio excepcional significa de que cuando no se pueda regularizar el dominio, la propiedad raíz, por las formas que establece el Código Civil o la normativa o la legislación vigente, solo ahí se puede venir ante el Ministerio de Bienes Nacionales. No es una regla general que nosotros tengamos que operar el saneamiento, sino que es aquellos casos cuando las personas claramente no pueden hacerlo, ahí recién pueden venir a bienes nacionales. Se agrega una causal específicamente dentro de nuestra normativa que puede ser que cuando la regularización sea difícil o por otro lado pueda ser onerosa para los solicitantes. ¿Eso qué significa? Que si la regularización es muy costosa para las personas de escasos recursos que atendemos, en ese caso sí pueden venir al ministerio para poder obtener su regularización. ¿Ya? Eh, el punto es de que el saneamiento conlleva el pago finalmente de los derechos que implica la regularización y todo el procedimiento que corresponde el financiamiento de las actividades de la mensura, las publicaciones, las inscripciones y el funcionamiento mismo del procedimiento de regularización. Pero para aquellas personas que cuentan con registro social de hogares y son parte de los programas, específicamente en este caso que estamos hablando de programa con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para estas personas, estos usuarios que son identificados tanto por ambos ministerios, el trámite es absolutamente gratuito. Es importante que la persona declare esto efectivamente o las derivaciones que puedan realizarse se deje identificado que claramente pertenecen a esos programas para que el trámite tiene costo cero para las personas. ¿Ya? Eh, por regla general, sin perjuicio de ello, si la persona no forma parte de los programas o convenios con el Ministerio de Desarrollo Social, siempre que una persona tenga tramo 1 en su registro social de hogares, va a ser costo cero para esta persona. Pero va a ser costo para el ministerio, por lo tanto el ministerio tiene que financiar finalmente tanto respecto de su presupuesto sectorial como también de transferencia de fondos de terceros para poder financiar este caso de regularización. ¿Ya? Y aquí, si es que una persona tiene tramo 2, se aplican parcializaciones respecto de subsidios. Respecto de los terrenos urbanos, ahí tienen 90% de subsidio, por tanto pagan solo el 10%. En el sector rural se le da un 95% de subsidio, solo pagan el 5%. Y si están en tramo 3, las personas reciben el 50% de subsidio si es urbano y el 75% de subsidio si es
rural. Fuera después de esos tramos, la persona tiene que pagar, no obstante tenga registro social de hogares, tiene que pagar por todo el trámite de regularización. ¿Cuáles son los requisitos para poder solicitar el trámite de regularización? ¿Ya? Debe, finalmente, en primer punto, ser poseedor material. Esto, lo que habíamos conversado previamente, que no pueden ser personas que sean arrendadores o meros tenedores. Y lo importante también es el límite máximo que otorga el legislador para poder regularizar. Y por eso, de aquí viene la denominación que establece la norma de pequeña propiedad raíz. El legislador no toma en consideración la pequeña propiedad raíz en cuanto a una superficie específica, sino que lo que señala es el monto del avalúo fiscal de la propiedad objeto de la regularización. Para los predios urbanos, el límite máximo es de 380 UTM, y para los predios rurales es 800 UTM, ambas que se miden a la fecha de presentación de la solicitud. ¿Ya? En segundo lugar, acreditar posesión tranquila, continua, no interrumpida y exclusiva por a lo menos 5 años. ¿Ya? Se puede agregar la posesión material respecto de los terceros que me preceden finalmente en el título, siempre y cuando esta accesión de posesiones, que se llama suma de la posesión, sea o se diga relación con comprobable finalmente, y que se refiera siempre a un inmueble que se posee absolutamente en forma individual y no que uno venga a mayor extensión. Me explico. Si yo tengo una persona que me hace una promesa de compraventa respecto a un terreno que mide 300 metros cuadrados en el área urbana, pero esta persona llega y se cumple el tiempo y yo voy en el año 3 y esta persona se va de Chile o cualquier circunstancia puede ocurrir, y esta persona previamente ya había llevado 10 años como poseedor, yo en ese caso puedo sumar ese tiempo, no obstante que yo tenga 3 años de posesión material. ¿Por qué? Porque me ampara que primero que la propiedad es exclusiva, es una superficie determinada. En segundo lugar, que el contrato de promesa de compraventa que yo celebré con esta persona. A lo menos hay un enlace aparente entre quién deviene respecto al cual yo puedo sumar ese plazo. Pero no se puede ocurrir eso, por ejemplo, cuando existen ventas de acciones y derechos en donde este inmueble que se trata de regularizar es desagregado de un inmueble a mayor calidad. En ese caso no es posible hacerlo. En tercer lugar, no tener título de dominio inscrito o tener uno imperfecto. Aquí, pues, la imperfección del título puede entenderse como una compraventa informal, cesiones de derechos, promesa de venta no cumplida, herencias con antecedentes remotos, donación verbal, compra-venta de acciones o mejora de derechos, no obstante, igualmente que puedan estar inscritas. ¿Ya? Aquí es súper importante que las consideraciones que yo había realizado acerca de que, si es que efectivamente se refiere a una situación de un asentamiento o loteo irregular, hay que tener muy en claro de que previamente tiene que tener iniciado el procedimiento de saneamiento de loteo irregular con la recepción provisoria de obras para dar inicio a nuestro procedimiento de regularización. En cuarto lugar, no tener juicio al momento del ingreso a la solicitud, algún juicio pendiente en donde se discute el dominio o la posesión del inmueble que está iniciado con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud. Si es que se descubre, incluso respecto del transcurso del tiempo, o sea, la persona omite esta situación y después el ministerio se entera respecto de esto, igualmente el trámite puede ser rechazado con posterioridad porque era un requisito que sí o sí debía cumplirse al momento de ingresar la solicitud. ¿Ya? Es importante también tener en cuenta, y señalando esto, que para poder ingresar las solicitudes de regularización al Ministerio de Bienes Nacionales no se requiere la asesoría de un abogado. De hecho, no se requiere contratar a un abogado para que este abogado le tramite el expediente de regularización. Perfectamente se pueden llevar los papeles personalmente o por un tercero a su nombre, siempre y cuando ese poder sea otorgado por escritura autorizada ante notario, para que efectivamente lo represente ante el procedimiento en bienes nacionales. Pero no es necesaria la concurrencia de un abogado para ello. El inmueble debe tener límites claros de cualquier clase, sean naturales o artificiales, los cuales deben ser aceptados por los colindantes, y además haber ejecutado hechos positivos en el inmueble, arreglos o mejoras en el terreno, instalación de servicios, corte de maderas, plantaciones, cementeras y otra de igual significación. Esto es súper importante porque cuando nuestro equipo técnico va a terreno, es importante que existan estas mejoras, estos actos finalmente de posesión o de señor y dueño, con la finalidad de que pueda demostrarse que estas personas dan cumplimiento a los requisitos que establece el legislador. ¿Ya?
La documentación se puede, tanto ya sea urbano o rural y cumpla los requisitos, deben acompañarla también a las SERIMI y oficinas provinciales que corresponda a la región donde está ubicando el inmueble, y las postulaciones están abiertas todo el año, o sea, no hay requisito, impedimento de ingreso de las solicitudes de regularización. En cuanto a los documentos obligatorios, lo importante primero que son obligatorios los 4 formularios que tiene el Ministerio disponibles en su página web, www.bienesnacionales.cl. En segundo lugar, y por modificaciones que se introdujeron en el año 2018, se debe acompañar un certificado de informaciones previas que debe ser emitido por la Dirección de Obras Municipales de la municipalidad respectiva, que este certificado de informaciones previas nos va a decir efectivamente las condiciones respecto del inmueble y nos va a señalar si efectivamente eso no es eventualmente un asentamiento irregular. ¿Ya? En tercer lugar, se debe acompañar un certificado de litigios emitido por el conservador de bienes raíces. Se debe conocer el rol del avalúo fiscal. En caso que no se tenga, se puede concurrir al servicio de impuestos internos con la dirección de algún vecino colindante al inmueble. Si es que el inmueble pertenece al Serviu o a algún otro municipio o otro servicio público descentralizado que tenga patrimonio propio, se debe acompañar previamente, al momento de ingresar la solicitud, la autorización por resolución de dicha institución. ¿Ya? Eso es súper importante porque esa autorización es absolutamente necesaria para que nosotros podamos regularizar, porque lo dice expresamente la ley. Además, el certificado de residencia entregado por la Junta de Vecinos o por quien corresponda. Si el trámite se realiza con representación de un tercero, acompaña poder notarial o mandato, fotocopia y cédula de identidad del tercero. Y lo que yo le había señalado previamente, si el inmueble forma parte de un asentamiento irregular, el solicitante debe acompañar el certificado de recepción provisoria o definitiva emitida por la Dirección de Obras respectiva, de acuerdo a lo que establece el artículo 4 de la Ley 20.234, saneamiento de loteo irregular. Esos fueron los documentos obligatorios. Porque eso es súper importante tener presente respecto de ello, porque estos documentos se requieren sí o sí al momento de ingresar una solicitud de saneamiento. Y la persona debe acompañarlos o debe ingresarlos para que el trámite pueda seguir avanzando. Sí, ahora existen también documentos necesarios y adicionales, que si bien es cierto, la persona puede no acompañarlos, es altamente recomendable que efectivamente se acompañen con la finalidad de que pueda tener una mejor identificación y mejor tramitación respecto de su solicitud, ¿ya? Que son la inscripción de dominio, el certificado de avalúo fiscal simple, fotocopia de cédula de identidad, certificado de número, expedido por la municipalidad correspondiente, y documentos ya sean copias originales que permiten acreditar de alguna manera el origen de esta posesión, compraventa, promesa de compraventa, sesiones de derecho, etcétera, etcétera, y que efectivamente se constate en esta situación de que esta persona ha adquirido de alguna manera este terreno, pero de manera irregular. Hay un punto importante también de que si se han pagado las contribuciones por más de 5 años, se entiende que existe la misma ley de señala de que se presume plena prueba respecto de la posesión material de una persona, respecto a ese bien raíz. Y como documentos adicionales, nacimiento, matrimonio de función, para efectivamente poder realizarse la correlación de parentescos que puedan ser respecto del anterior poseedor. El reconocimiento de posesión de otros copropietarios o coherederos en caso de proceder. Esto es súper importante porque muchas veces el efecto que produce el saneamiento es de adquirir el dominio por prescripción, ¿ya? Y la prescripción como modo de adquirir el dominio tiene por finalidad, como modo de adquirir originario, hacer desaparecer todo el dominio, perdón, todo el dominio pleno que existía respecto a las personas que estaban hacia atrás. Por ejemplo, que es súper importante, que si existe una situación de una herencia con antecedentes remotos y que no es posible encontrar eventualmente, o no es posible realizar por las formas que establece el Código Civil, aquellas personas que pueden venir a regularizar, sí, pero si se decide que puede regularizar uno o dos al menos de un total, por ejemplo, de 5 o 6, el resto de las personas tiene que reconocerle la posesión a esas otras personas para que estas personas puedan regularizar directamente su nombre. ¿Por qué? Porque lo que se puede ocurrir es que se pueden ver adscritos a una situación de un saneamiento fraudulento o eventualmente que pueden interponer acciones judiciales más adelante durante el procedimiento. Tenemos también los certificados de riesgo, de no expropiación, de ruralidad y en general cualquier documentación que tenga por objeto
asegurar o corroborar que la convicción de los requisitos del 2195. Ahora yo les quería mostrar, previo a seguir con eso, les quería mostrar el formulario de regularización. Entonces, voy a... eh, acá. Voy a partir esta acá. Acá. ¿Se ve, no es cierto? Sí, Ya, súper. Este es el formulario de regularización, que es el primero de los cuatro formularios que tiene el ministerio para poder presentar las solicitudes. Lo importante, y como regla general, se establece siempre que el formulario debe ir siempre completo, lleno, con toda la documentación. Eso es algo primordial que se le debe transmitir a los usuarios de regularización con la finalidad de que estas personas puedan llenarlo íntegramente para que el día de mañana no haya situación de irregularidad respecto a ese tema. ¿Ya? Eh, Acá se presenta el folio, es el folio que finalmente se le entrega al ministerio cuando la persona ya ha hecho la solicitud, ingresado el trámite en su sistema informático. Está la situación de tanto de persona natural como ya sea como persona natural o a través de un representante. Y acá, en los antecedentes del solicitante, acá se coloca el RUT, la cantidad de personas que pueden comparecer, la fecha de nacimiento, nombre, apellido, paterno, materno, estado civil, género, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio, la consulta si efectivamente es jefa de hogar. Esto es súper importante porque de acuerdo a los criterios de priorización que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales, la adulto mayor y mujer jefa de hogar son uno de los dos indicadores de priorización que también se han agregado a las medidas de gestión del Ministerio. La comuna, provincia, la región, teléfono fijo y contacto. Es súper importante que acompañen teléfono fijo, correo electrónico y a lo menos un contacto en celular, tanto la persona como un tercero, con la finalidad de poder tener permanente contacto con esta persona. ¿Ya? En cuanto a otros antecedentes del solicitante, encontramos los datos del cónyuge, nombre y su nombre completo. Si la persona pertenece a un nuevo pueblo originario, esto es importante, toda vez que por los convenios que nosotros también tenemos con otras instituciones, por ejemplo, CONADI, también por otra priorización respecto de los pueblos originarios. Si está también inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad. ¿Y cuál es el propósito de la regularización? Que es lo que busca finalmente esto. Y acá se agrega los datos de cuenta bancaria, perdón, para aquellas personas que pagan por el trámite de saneamiento y que eventualmente se les deniega la solicitud en cualquiera de las etapas o eventualmente termina el procedimiento y el ministerio debe realizar devolución de excedentes. ¿Ya? Acá existen los datos respecto del representante, solo se completa si es que efectivamente se acompaña con representante legal. Y en cuanto a los antecedentes de la propiedad a regularizar, encontramos la ubicación del inmueble. Hay que tener presente que yo, para poder regularizar, no necesariamente, y por regla general, no necesariamente debo estar viviendo en esta propiedad, porque es una situación de que puedo tener una situación de irregular de un terreno, otro terreno respecto al cual yo adquirí una manera de que no procede de acuerdo a derecho, pero la mayoría de veces ocurre siempre que la dirección que declara el solicitante en la primera parte de la página 1 del formulario, muchas veces y la mayoría de las veces es la misma donde está ubicado el inmueble. ¿Ya? Aquí se pide muchas veces la máxima definición de la ubicación del inmueble. ¿Y esto para qué? Para que el día de mañana, primero, que las resoluciones y actos administrativos del ministerio lleguen finalmente a buen puerto. Y en segundo lugar, que el equipo técnico del servicio pueda llegar sin problemas a verificar la posesión material, a levantar el plano, etcétera, etcétera. El tipo de inmueble que se requiere regularizar, si es urbano o rural, y a nombre de quién está inscrito. ¿Ya? A un particular, a una cooperativa, servio. Aquí hay un punto importante que es necesario tener en cuenta, que este es un procedimiento de saneamiento de la propiedad raíz. Por lo tanto, la misma ley establece de que no es obstáculo para proceder a la regularización la circunstancia de que existan otras inscripciones relativas al mismo inmueble. Esto significa que un inmueble puede estar inscrito a nombre de otro, y que la mayoría de veces está, pero eso no impide que la propiedad no se pueda regularizar. Por eso mismo, el Ministerio de Bienes Nacionales siempre
toma los resguardos necesarios para poder evitar que terceras personas que claramente quieran vulnerar esta situación o aprovecharse de estos temas, quieran tratar de apropiarse de bienes raíces en perjuicio de otras personas, ¿ya? Más adelante le voy a comentar cuáles son los mecanismos de defensa que tienen las personas en este caso. Y el número de rol de avalúo del inmueble, es súper importante acompañarlo y señalar en qué situación se está este rol de avalúo, si es un rol en propiedad, que le corresponde de acuerdo a lo que dice impuestos internos, el rol vecino, si es que el rol, la propiedad donde yo me encuentro no está enrolada por impuestos internos, o mayor cabida o extensión, que se refiere a la situación principalmente cuando se venden acciones y derechos en donde se está regularizando un porcentaje más pequeño del predio. ¿Cómo se enteró de que puede regularizar la propiedad? A través, y ahí marca la persona cómo se enteró. El tipo de posesión, ya lo habíamos conversado, si puede ser personal, que es, la persona ha estado efectivamente los 5 años, 5 o más años. Agregar posesión, efectivamente puede ocurrir de que lo que yo le había señalado de eh, agregar la posesión pacífica sin violencia ni clandestinidad, perdón, la posesión de la otra persona que le deviene respecto de esta ocupación previa, o a través de otra persona que, por ejemplo, yo puedo tener un arrendatario en este terreno, pero aún así él está reconociendo que yo soy el dueño de esa propiedad, o me comporto a lo menos como dueño. Las mejoras realizadas en el inmueble, el RUT y la firma del solicitante. Es importante acompañar finalmente todos estos datos con la finalidad de que se pueda tener en cuenta qué es lo que se está regularizando y quién lo está haciendo. Y el formulario termina con acompañar el número de rol, a nombre de quién está, el avalúo fiscal, cuánta superficie se desea regularizar, si es en metros cuadrados o hectáreas, y los datos de la inscripción conservatoria. Además, el tiempo de posesión, que sí o sí debe ser más de 5 años, y cómo llegas a poseer la propiedad. Ya sea como cuál es el título que le precede, ya sea como compraventa, promesa de compraventa, herencia, cesión de derecho, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, cuando, bueno, de todas maneras, esa misma, todo eso, todo lo que yo le he informado previamente, igualmente nosotros tenemos trípticos que hacen alusión finalmente a cómo adquirir el título de dominio, ¿ya? Que está también en nuestra página web del Ministerio de Bienes Nacionales. Y como yo, en este punto una breve descripción respecto al trámite, cómo, qué es lo que ocurre, cómo tiene que hacerse, lo importante es la información que deben tener las personas para evitar efectivamente que puedan tener, las puedan estafar o puedan engañarlas. Importante señalar de que no es necesaria la asistencia de un abogado en este caso, o recursos extras o jurídicos y técnicos para poder hacerlo, los requisitos, perdón, de la regularización y la documentación que se debe acompañar. Y finalmente después todo donde tiene que ir y brevemente las etapas del procedimiento de regularización. Y termina con los beneficios que se pueden obtener respecto de este bien raíz. Ya, voy a volver a la presentación. Acá. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Brevemente, finalmente se presenta la solicitud a través de la SIAC, se verifica el cumplimiento de los requisitos señalados anteriormente, de que mediante informe jurídico. Nosotros, de acuerdo a lo instruido por la Contraloría, nosotros tenemos la obligación ahora, además, de requerir, mediante principio de coordinación, a los organismos con competencia urbanística, que específicamente si el inmueble es rural, de que si el inmueble se encuentra o no, o forma parte de un asentamiento o loteo irregular. Y si lo formara parte o es parte del loteo irregular, debe acompañarnos la Dirección de Obras Municipales, Serviu o MIMBU deben acompañarnos la resolución que otorga la recepción provisoria o definitiva de este asentamiento irregular. Una vez de que se acepta la solicitud, después se ofician a impuestos internos, al registro civil y al servicio electoral, para que nos informen el domicilio del presunto dueño que aparezcan en su registro. Una vez que ellos responden y con los antecedentes que obran en el expediente administrativo, nosotros notificamos
mediante carta certificada al o los presuntos dueños que puedan aparecer, informándoles que tienen la oportunidad de oponerse a la solicitud de regularización dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde el inicio del procedimiento y hasta los 60 días hábiles, perdón, desde la segunda publicación. ¿Ya? Finalmente, el ministerio, después de esta situación, lo que hace, paralelamente, lo que hace es ir a visitar a terreno el inmueble para levantar un plano, minutas linde y ver efectivamente si se cumplen las condiciones que se dijeron en los documentos, se cumplen en el terreno. Si el ministerio acepta la solicitud, se ordena su publicación en un diario de circulación regional y la fijación de carteles en lugares públicos que determina la Seremi y además en el frontis del domicilio del inmueble a regularizar. Y después de estas dos publicaciones, después de la segunda, que son los días 1 y 15, o indistintamente, o al día hábil inmediatamente siguiente si el diario no aparece en ese día o es día festivo, eh, lo que ocurre ahí después de que el 60 días hábiles, que no son hábiles, son días hábiles administrativos, por lo tanto no son hábiles los sábados, domingos ni festivos, desde la segunda publicación, entonces tiene que transcurrir este plazo para ver si existen oposiciones o no al trámite. Porque si existiera oposición, el trámite se envía directamente a los tribunales civiles correspondientes para que sea el juez de letras el que deba resolver la contienda entre el oponente, el que reclama igual o mejor derecho, y el solicitante de saneamiento. Si es que no se opone si no hay oposición, se certifica este hecho y se dicta una resolución final que ordena la inscripción del título de dominio a nombre de la persona. Se inscribe la copia de la resolución y del plano y la prohibición de enajenar y grabar por el periodo de 2 años de grabar y enajenar de 5 años respectivamente. ¿Ya? La resolución que ordena inscribir es considerada como un justo título, se le otorga la calidad de un poseedor regular. Y de acuerdo a las reglas contenidas en el Código Civil, una persona, el poseedor regular, puede adquirir el dominio por prescripción, que en este caso la ley establece que es de 2 años contados desde dicha inscripción en el conservador. Por lo tanto, las personas, aparte de eso, no pueden grabar los inmuebles dentro respecto de 2 años, pero tampoco la pueden enajenar respecto de un plazo de 5 años contados desde la inscripción. ¿Ya? Las inscripciones, una vez que opera la prescripción, se cancelan automáticamente y las prohibiciones que se inscriben de oficio por el conservador, una vez que transcurren los plazos respectivos, se extinguen por el mismo efecto y además es obligación del conservador alzar estas prohibiciones de oficio. ¿Ya? Ahí es donde termina el trámite y con eso se obtiene el título de dominio, el cual se entrega personalmente o a través de una ceremonia pública. Ahora, si fuera al revés, es decir, de que una persona se ve la situación inversa, de que es afectada por la solicitud de regularización de otro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Es de que, ¿quiénes pueden oponerse? Pueden ser aquellos que son actual poseedor inscrito, es decir, dueño, que tiene una inscripción de su nombre en el conservador, pero, o solo de una porción determinada, pero debe ser exclusivo, debe tener igual o mejor derecho, debe interponerse la oposición hasta los 60 días hábiles contados desde la última publicación, y la oposición debe contener los individualización, fundamentos, medios de prueba, etcétera, etcétera, y las peticiones que se piden, en este caso al tribunal. La oposición del tercero se judicializa, el asunto y esto se remite directamente a los tribunales, quienes el ministerio entonces queda vedado de seguir conociendo o pierde la competencia para conocer el asunto, quien la detenta finalmente es el juez civil que corresponda. Los derechos de oposición de los terceros pueden oponerse, tal como lo habíamos hablado, desde que se acoge a tramitación hasta los 60 días hábiles contados desde la última publicación, desde la segunda publicación. Ahí se va a tribunal y se conoce a través de un procedimiento sumario esa situación. Importante igualmente, que si una persona se va a oponer, no basta con que solamente presente su oposición en bienes nacionales, sino que debe proseguir el trámite ante tribunales. ¿Por qué? Porque lo que la ley establece es que una obligación para el oponente es que debe notificar por cédula, por una forma especie de notificación, a lo menos unos 2 días antes de la audiencia de estilo que se realiza en este caso. Y si no lo hace, si no encarga esa notificación, se entiende que por no presentar la oposición para todos los efectos legales y el juez ordena inscribir el inmueble a nombre del solicitante. Ojo con eso también. En segundo lugar, se puede ejercer la acción de dominio, 2 años contados desde la inscripción en el conservador,
Y en tercer lugar, se puede obtener la compensación de los derechos de dinero 5 años contados desde la inscripción en el conservador. Además, se agrega aquí también de que puede interponerse la querella por saneamiento fraudulento y para lo cual también tiene 5 años contados desde la inscripción conservatoria y que se judicializa ese asunto en sede penal y la situación respecto a eso de que si se obtiene la calidad de poseedor regular de manera fraudulenta, el juez penal ordena la cancelación del dominio de esta persona que lo obtuvo mal habidamente. Finalmente, es dos cosas. La primera es que respecto de la mujer casada no separada de bienes, es decir, de que si eh, una mujer está casada en sociedad conyugal y por lo tanto no tiene separación de bienes, lo que ocurre es de que desde si ella puede regularizar, sí lo puede hacer, y el efecto que se produce es de que el inmueble que regulariza la mujer casada en sociedad conyugal no forma parte de la sociedad conyugal, ni tampoco forma parte de un patrimonio reservado que se refiere al artículo 150 del Código Civil, sino que la ley, en este caso en específico, la considera como una mujer casada separada de bienes. Este es un caso en donde el legislador estableció como una separación legal parcial. Aquí la propiedad pasa a ser administrada exclusivamente por la mujer, aunque está casada bajo el régimen de sociedad conyugal. Distinto es que ocurre en el caso del marido. Ahí lo que ocurre es que si el marido está casado en sociedad conyugal y él regulariza el inmueble, en este caso el inmueble pasa a formar parte de la sociedad conyugal y por lo tanto del haber absoluto de esta misma sociedad conyugal, de este régimen patrimonial del matrimonio. Y eh, como punto final, es importante destacar de que los usuarios, tanto respecto de desarrollo social como también de bienes nacionales, es importante transmitir los beneficios de la obtención de un título de dominio, es decir, que muchas veces las personas no regularizan por una situación de que quieren obtener certeza jurídica respecto de su inmueble, sino que lo que buscan finalmente es obtener beneficios respecto de contar con un título de dominio. Para ello, pueden, como solo una muestra respecto de eso, puede existir pavimentación de calles, para obtener casetas sanitarias, subsidio habitacional de agua potable y alcantarillado, subsidio de construcción de vivienda en terreno propio, subsidio de la reparación de vivienda, aislamiento térmico, créditos de INDAP, financiamiento de proyectos Cercotec. Como habíamos señalado previamente, puede optar a créditos hipotecario en bancos e instituciones financieras, incrementar incluso el valor comercial de la vivienda y la posibilidad de arrendar y vender ajustadas a derecho, finalmente para obtener seguridad jurídica. Y eso es el procedimiento. Muchas gracias, Jorge. Vamos a dejar en los comentarios, perdón, en la descripción del video de YouTube, vamos a dejar un link para que puedan hacerle consultas a Jorge o a bien al que esté a cargo para responder consultas puntuales acerca del convenio o acerca de dudas que tengan las familias postulantes. ¿Les Ya, parece? perfecto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todas y a todas por escuchar esta capacitación. Nos vemos y esperamos que vernos en otra jornada. Gracias, Ya, pues, un También Jorge. darle las gusto. Que gracias estén al bien. equipo de bienes nacionales por esta capacitación para nuestros ejecutores y encargados de oferta. Muchas gracias. Un gusto, que estén bien. Chau, chau. Hasta Chao, luego. muchas gracias. Chao, chao.